Entonces el exceso, lo mismo, agarramos nuestra reacción química. Suponemos que se consume todo mi reactivo limitante, o sea que en vez de consumir las 150 moles, consumimos todo lo que alimentamos, o sea, 180. Si yo consumo 180, suponiendo que se consume el 100% de mi reactivo limitante, ¿cuánto voy a consumir de mi reactivo en exceso? Si se consumen 180, ¿cuánto debo de consumir de oxígeno? 360. 360, ¿no? El doble. Entonces, eso es lo mínimo. Si nosotros suponemos que es el 100% de eficiencia, eso es lo mínimo que necesito alimentar para que se lleve a cabo mi reacción. Esos son mis moles teóricos. El exceso solamente es la sustitución de lo que alimento, 420, 360. O sea, yo necesito 360 y se lleva a cabo mi reacción. Pero dijimos, nada, vamos a meterle un poquito más. Porque pues es oxígeno, el oxígeno viene del aire, el aire es gratis, tú métele. Y eso lo van a ver en diseño básico de procesos. Eso es lo que ustedes tienen que aprender para ser ingenieros. O pueden barquearla si quieren, pero les van a torturar durante toda la carrera. Si ustedes no dominan el balance de masa y el balance de energía, al rato en séptimo semestre van a estar diciendo que destilación y secado y absorción son muy difíciles, pero no son muy difíciles, solamente es balancear. Si no aprenden a balancear, van a reprobar. Termo 4, transferencia de energía. Termo 3, ¿qué más lleva balance? Toda la academia de diseño, elemento básico de diseño, diseño básico de proceso, diseño de equipos industriales, diseño de plantas industriales, optimización, operaciones unitarias, introducción a los procesos, procesos de separación, humidificación y secado. Todo eso es balance. Aquí ven el principio básico de balance y allá diseñan los equipos. Pero no podemos diseñar equipos si no comprendemos qué es lo que está pasando. Ah, también diseñan reactores catalíticos y reactores homogéneos en cinética y en catálisis. Entonces, estos reactores que los estamos viendo aquí, bueno, esto es una reacción de combustión. Esto lo van a ver en su curso de Ingeniería de Vapor y de Servicios, tercer departamental. Van a diseñar hornos de combustión. Y para eso necesitan saber qué es una reacción de combustión y cuánta energía puede liberar y absorber, etcétera, etcétera, etcétera. No los quiero espantar, solamente es una motivación para que ustedes aprendan balance de materia, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas del exceso? El exceso es lo que más me importa que se quede claro porque es lo que debemos de dominar al 100. ¿No hay dudas de eso? Yo tengo una duda Ajá. sobre la conversión. ¿Siempre se hace en base al reactivo limitante? Puede ser también la conversión del reactivo en exceso, solamente que casi siempre se da para el reactivo limitante. Entonces, si no te lo piden, en este caso si no lo piden, porcentaje de conversión del reactivo limitante, entonces especificamos que es del reactivo limitante. Si no te lo dicen, normalmente es el reactivo limitante, pero no quiere decir que sea el único. También se puede sacar la conversión del reactivo en exceso. La conversión solamente nos está diciendo, ok, de lo que tú alimentaste, ¿cuánto reaccionó? ¿Va? Puede ser tanto del reactivo limitante como del reactivo en exceso, pero te lo tiene que especificar. ¿Va? Podemos ocupar esta misma reacción para calcular el porcentaje de conversión del reactivo en exceso. Entonces no se dejen llevar con la finta. Después separamos. Pero si ya te lo especifican, solamente sacarle el reactivo limitante. ¿Alguna otra duda? Ok.
Entonces, sigamos. Ejercicio 3. Dice, un quemador industrial está diseñado para quemar gas propano. Nos dan el gas. Para asegurar una conversión del 100%. Ojo. Tenemos una conversión de 100% ¿de quién? Del propano. Se alimenta 20% en exceso de oxígeno. Porcentaje de oxígeno. En la forma de aire enriquecido que contiene 25% mol de oxígeno y el resto de nitrógeno. Ojo, este es otro tipo de aire. Aquí nos dice que se alimenta en la forma de aire enriquecido. O sea, sí es aire, pero dijimos que el aire pues tenía una composición de 21 de oxígeno y 79 de nitrógeno. Aquí nos dice sí es aire, pero es aire enriquecido, que no tiene esa composición. Va a tener 25 mol de oxígeno y el resto de nitrógeno, que es muy parecido a la composición que conocemos, pero aquí nos están dando una composición específica. Si no nos dan esa composición, nosotros lo tomamos como 21 y 79. Aquí si no la dan, entonces pues, lo tomamos y ya está. Establecer el balance de materia del quemador si se alimentan 150 kilomol de propano con base a la reacción. Y nos dan la reacción. Lo mismo, diagrama de proceso. Se alimenta aire, se alimenta el gas y sale la combustión, ¿no? La reacción de, perdón, se alimenta 150 kilomol de propano. Y aire. Le ponemos etiquetas. Identificamos una base de cálculo. Ya está. Podemos sacar datos adicionales de esa base de cálculo. Sí, ¿La qué, perdón? sí, la del propano. Lo que alimentamos es de propano. Y en esa línea solamente hay propano, o sea, 100% propano. ¿Qué más podemos sacar? Puede ser que podamos o puede ser que no podamos, ¿eh? También no pasa nada. ¿Se puede o no se puede? Sí, ¿no? ¿Qué se puede sacar? Eh, ¿cómo se dice? Hay el exceso, no, ¿verdad? No. Sí, podemos sacar la cantidad de oxígeno y de nitrógeno, pero bueno, a simple vista, con porcentajes, como lo hemos visto en los problemas anteriores, no podremos sacar nada más, porque esto pues es 100% metano en esta línea, entonces ya, es el único dato que tenemos. Entonces, si no podemos sacar así directamente la fracción por el total, no sacamos nada, no se apure. Entonces, sí hay datos extra que podemos sacar, pero los podemos sacar ahorita o después. Por ejemplo, de la eficiencia podemos sacar lo que reacciona y del exceso podemos sacar lo que alimentamos acá.
pero no se dejen guiar por eso. O sea, una vez que planteen su balance, si en su balance se atoran, pues ven qué es lo que pueden sacar. Traten de siempre plantear los balances. Y ya con los balances se da una idea. Vamos a plantearlos. C3H8, oxígeno, nitrógeno, CO2 y agua. La reacción sería C3H8 más oxígeno produce CO2 más agua. ¿Qué tipo de reacción es? ¿Combustión parcial o combustión completa? Completa. Combustión completa. Completa, ¿no? Aquí nos dan sus coeficientes, 5, 3, 4. Entonces, alimentamos, bueno, se produce propano, 9. Alimentamos propano, sí, C3H8. Reacciona propano, sí. Sale propano. No, ¿Por qué? pues no está al final de la reacción. Porque se consume todo. Porque es eficiencia del 100%, ¿no? Entonces, se consume todo el reactivo. ¿Vale? Puede que esté o no en el diagrama y no pasa nada. De hecho, nosotros problemas no nos daban mucha información y siempre lo poníamos. Pero aquí sí específicamente nos dicen que se consume todo lo que alimentamos, entonces no debería de salir nada. ¿Vale? Aguas con eso. El oxígeno entra, reacciona y sale. El nitrógeno entra y sale. El CO2, ¿cómo quedaría? Serían los moles de CO2 que se producen. Ajá. ¿Qué más? ¿Se produce? Sí, es un producto. Igual a los moles de CO2 que salen. Moles de CO2 que salen. Súper bien. Es producto, se produce, no reacciona, no entra, solamente se produce y sale. Para el agua, Los moles de agua que se producen igual a los moles de agua que salen. nice. Súper bien. ¿Vale? De ese balance que conocemos, pues sabemos que lo que entra de metano, de propano, son 150. Pues quiere decir que lo que reacciona, pues es lo mismo, ¿no? 150. Si tengo lo que reacciona, ¿qué puedo calcular? Todo, ¿no? Porque en teoría yo necesito que reaccione una mol para producir 5, perdón, que reaccione con 5 de oxígeno para producir 3 y producir 4 de agua. ¿Cuánto estoy haciendo reaccionar? 150. Si yo hago reaccionar 150 de propano, ¿cuántas van a reaccionar de oxígeno? ¿Cuánto, perdón? 750. 150. 750.
350, ¿no? De CO2, ¿cuánto voy a producir? 450, ¿no? 750. ¿Y de agua, cuánto produciría? 600. 600, ¿no? ¿Se lo ven todos? ¿Ya quedó bien claro esta parte? ¿De dónde salen esos, lo que reacciona y lo que se produce? Y si se dan cuenta lo pueden hacer con cualquiera. Mira. 750 por 3, 2250. Entre 5, o sea, estoy calculando este. 750 por 3, entre 5, me va a dar 450. Entre 5, 450. Puedo agarrar el de 600. 600 por 3, 1800. Entre 4, 450. ¿Vale? O sea, no importa cuál agarren, solamente relaciónenlos con sus coeficientes. Igual puedes agarrar hasta acá, 600 por 5, entre 4, te da 750. ¿Vale? Ya con eso, pues tenemos prácticamente todo. 150 sale en 0. El oxígeno que reacciona, lo que se produce es igual a lo que sale. Lo que se produce de agua. Nos falta el oxígeno. ¿Cómo calculo el oxígeno? Ah, pues nos dan el exceso. Nos dicen que el exceso es los moles que alimento. No conozco cuánto alimento. Los moles teóricos por 100. Y que esto es igual a 20, ¿no? Pues ya podemos conocer los teóricos, ¿no? Aquí, pues da la casualidad que los moles teóricos, pues son los moles reales. Porque la eficiencia real sí es del 100%. Entonces, si nosotros hacemos consumir el 100% a esto es lo que nosotros necesitaríamos alimentar, ¿no? ¿Sí lo ven todos? Sí, sí. En los otros ejercicios no reaccionaba al 100%. Aquí reaccionaba el 83% y aquí reaccionaba el 83 también. Entonces teníamos que volver a recalcularlo, pero ahora con una eficiencia de 100. En este caso en particular, pues la eficiencia sí es del 100%. Como sí es del 100%, pues agarramos este valor como los moles teóricos. Entonces los moles teóricos, para este caso en particular, sí son también los moles que reaccionan, porque la eficiencia del proceso sí es del 100%. Pues ya no, lo único que tenemos es que despejar los moles que alimento. El despeje también es una ecuación ya establecida, que los moles que alimento del exceso siempre van a ser los moles teóricos por 1 más el exceso. O sea, 750 por 1 más 0.20. $900 kilomoles. Ahora sí, 900 kilomoles menos 750 nos da 150. Y como ese oxígeno, esto que alimento es el oxígeno, y ese oxígeno viene del aire, pues puedo sacar el aire, ¿no? ¿Cómo saco el aire? Las moles de aire. Vean los cálculos que hicimos anterior.
cuando nosotros teníamos la información de cuánto aire alimentábamos, ¿qué hacíamos? Ah, pues yo quiero el oxígeno, multiplico su fracción por el total, ¿no? Ahora yo conozco estos dos. Entonces, ¿cómo saco este total? Si conozco estos dos, despejándolo, ¿no? Dicho de otra forma, si yo anteriormente dije, ah, pues los moles de oxígeno van a ser la fracción del oxígeno por los moles del aire, yo quiero ahora los moles del aire. Pues va a ser los moles de oxígeno por la fracción del oxígeno, ¿no? Que serían los 900 entre 0.25. 3600 kilomoles. Y de esa cantidad ya puedo conocer el nitrógeno, ¿no? ¿Cómo conozco lo del nitrógeno? Igual haciendo un despeje. ¿Cómo sería el despeje? ¿Cómo quedaría? ¿Serían los moles de aire por 0.75? Su fracción por el total, ¿no? Y ahora sí, ya tenemos todo, ¿no? Dudas del balance cuando nos dan información diferente. Ok, vamos a hacer el 4. Déjenme ver. Vamos a hacer el 5 para que veamos qué es base húmeda y qué es base seca. Dice, un quemador industrial está diseñado para quemar etano en presencia de aire seco en exceso. El análisis molar en base seca de los gases de combustión. Pues vamos a hacer el diagrama de proceso. Tenemos un quemador. Nos dice que este quemador está diseñado para quemar etano, C2H6, en presencia de aire seco. Aquí no nos dice que es aire enriquecido ni nada por el estilo. Simplemente nos dice que es aire. Y que se tiene, perdón, que de esa información, el análisis molar en base seca, ¿qué quiere decir base seca? Quiere decir que hay agua en mi línea, pero no la considero. O sea, los moles en base seca son iguales a los moles totales menos los moles de agua. Si hay agua, pero no la estoy tomando en cuenta. Por eso es base seca. Base húmeda, pues es con agua. ¿Ok? Y nos dice que ese análisis señala 0.11% de etano, de 3.24% de oxígeno, 85.51% de nitrógeno, 11.14% de CO2, y nos pide calcular el porcentaje en exceso de oxígeno, porcentaje de compresión de etano y
composición molar en base húmeda de los gases de combustión. Sugerencia, bueno, esta sugerencia no debería de ponerla. Una base de cálculo para la descarga del quemador, escribir la ecuación de la reacción y realizar la estequiometría de esta para calcular la composición de la descarga y los parámetros de la reacción. Entonces, es una combustión. ¿Ok? Esta reacción, este proceso no nos da la reacción. ¿Cómo quedaría la reacción de combustión? Teniendo en cuenta pues que necesitamos un combustible más el oxígeno para producir su óxido más el agua siempre y cuando el combustible tenga hidrógenos. ¿Qué reacción quedaría? Sería ese C2H6 más oxígeno. Combustible más oxígeno. Y ya sabemos que se forma agua. Sabemos que se forma agua porque el oxígeno tiene hidrógenos. Y aquí está saliendo CO2. Entonces, pues el óxido de combustible debe ser CO2, ¿no? Sí. Si aquí saliera CO, quiere decir que también se está llevando a cabo la reacción parcial de combustión del etano. Pero como no sale CO, pues nomás esa. Tienen que fijarse en qué es lo que está saliendo. Balanceamos 2 carbonos, 3 hidrógenos, 3 por 2, 3 por 1, 3 y 4 de acá 7, 3.5, ¿no? Base de cálculo. ¿Cuál es mi base de cálculo en este proceso? ¿La podemos proponer en este caso? ¿Por qué? Chan, chan, chan. Sí, siempre que ustedes no tengan una base de cálculo, ya sea en masa o en energía, ustedes deben de proponer una base de cálculo. En donde ustedes tengan más información. ¿En dónde tienen más información? A la salida del, Del proceso, ¿no? del proceso, sí. Entonces, como nosotros tenemos más información a la salida del proceso, lo más conveniente que podemos hacer, pues es proponer una base de cálculo aquí. Ojo, esto no es la composición en 3. Esta es la composición en 3 en base seca. O sea, aquí todavía hay agua. Si tomamos en cuenta esto, quiere decir que N3 es igual a los moles que están en base seca más los moles de agua que tenemos en 3. Esto no es N3. Ténganlo en cuenta. Entonces, ¿cómo quedaría la propuesta de qué? De la base de cálculo, pues yo propondría que los moles de la base seca pues fueran 100, ¿no? Porque esta es la composición en base seca. Si nos dijeran, es la composición a la salida, entonces es N3. Pero es la composición a la salida en base seca. Sí hay agua, pero esta composición no la estamos teniendo. ¿Cómo se calcula? Pues si yo quiero la fracción mol del C2H6 en base seca, pues sería los moles de C2H6 entre los moles de base seca. Así se saca esta composición. Pues como ya tengo este y ya tengo su fracción, ¿qué puedo sacar? Los moles, ¿no? Los moles de cada componente serían C2H6, 0.11, 0.0011 por 100
punto 11. Los moles de oxígeno 0.0324 por 100. Las moles de nitrógeno 0.1114 por 100. ¿Sí lo ven todos? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Vámonos rápido porque se nos acaba el tiempo. El balance, C2H6 que alimentamos, menos el que reacciona, es igual a los moles de C2H6 que salen, y esto nos da 0.11. Las moles de oxígeno que entran, menos las moles de oxígeno que reaccionan, nos da 3.24 que salen. Las moles de nitrógeno que entran son iguales a las moles de nitrógeno que salen. Y estos son 85.51. Las moles de CO2 que se producen son iguales a las moles de CO2 que salen. Son 11.14. De aquí conocemos lo que se produce. Podemos conocer lo demás. Se producen 11.14. Entonces 11.14 por 3. Entre 2. 16.671. Luego 11.14 por 3.5. Entre 2. 19.49. Y 11.14 por 1. Entre 2. 5.57. Ya tenemos lo que reacciona y lo que se produce. Aquí va a faltar el agua. Las moles de agua que se producen son iguales al agua que sale. Y pues ya lo tenemos, ¿no? Entonces lo que alimentamos de metano es igual a 0.11 más lo que reacciona, 5.57. Y del oxígeno serían 3.24 más las que reaccionan, y listo, ¿no? Eso sería todo. Ese sería el balance de masa, porcentaje de exceso. Pues alimentamos 5.68. Sería 5.68 por 3.5 para sacar los teóricos. Sería lo que alimento, 22 menos el teórico, entre el teórico por 100, 14%. Y los moles teóricos, los moles de ¿qué? No, perdón, el porcentaje de etano sería lo que reacciona entre lo que alimento por 100.
Y ese sería todo el problema. La composición en base seca, pues sería sacar N3. Ya dijimos que N3, pues sería la 100 en base seca más el agua. Y sacar su fracción. ¿Cómo sacamos la fracción? Pues divido cada uno de los componentes. Nada más voy a sacar la del oxígeno, que serían 3.24 entre 116.671. Como ya tiene agua, pues quiere decir que ya está en base húmeda. Esa es la única diferencia entre base seca y base húmeda. ¿Vale? Y así con cada uno de ellos, considerando que ya tiene agua. ¿Dudas de este problema? Bueno, muchachones, si no hay dudas, quejas o sugerencias, espero que les haya gustado esta clase.